Ella ya no tiembla cuando cruzas la puerta. Ya no pregunta si vas a volver, ni se le escapa una lágrima cuando tu voz se quiebra. Su silencio no suplica, solo confirma. Lo sabes, aunque no quieras admitirlo. Ya no te necesita. Al principio no lo notaste, porque la ausencia no siempre grita. A veces solo se esconde detrás de una mirada que ya no busca aprobación, de un gesto que ya no espera respuesta. Y de pronto, sin previo aviso, te das cuenta de que el lugar que ocupabas ya no existe. Lo que antes era dependencia, ahora es distancia. Antes era vértigo por perderte, ahora eres tú quien cae. Y en esa caída aparece el vértigo. No porque te haya dejado, sino porque ya no gira alrededor de ti, como un satélite que ha encontrado su propio sol, como un planeta que se aleja de tu gravedad. La sensación es brutal. No hay gritos, no hay reproches, no hay dramatismo. Solo hay una certeza fría, implacable. Ya no formas parte del eje de su mundo. Y no es que ella se haya vuelto indiferente. Es peor, se ha vuelto autónoma. Ya no estás en el centro, ni siquiera en los bordes. Lo que duele no es su silencio, es lo que ese silencio revela, que ha aprendido a vivir sin ti. Y eso, si tienes un ego mal acostumbrado, si te enseñaron que amar es poseer y proteger, es insoportable, porque no es que se haya ido, es que se quedó, pero ya no te necesita. Te mira, pero ya no te busca, te escucha, pero no te sigue. Y cuando te vas, no queda vacío, solo espacio. Ese es el verdadero inicio del vértigo. No cuando ella se marcha, sino cuando te das cuenta de que ya no tiene por qué quedarse. Y ahí, por primera vez, entiendes que tal vez el amor nunca fue dominio, que la entrega sin libertad no era amor, sino temor a la soledad, que mientras ella temía perderte, tú te sentías seguro. Pero cuando ella deja de temer, tú empiezas a hundirte, porque cuando ella ya no te necesita, se rompe algo más profundo que la relación. Se rompe la ficción de tu importancia. Y eso, para muchos, es más doloroso que el abandono. El yo no soporta ser irrelevante. Y cuando ella ya no te necesita, no te está matando, te está revelando. Porque lo que te quiebra no es su ausencia, es tu insignificancia. Es un golpe silencioso. No hay gritos, no hay ruptura dramática, solo un cambio de atmósfera. Ella ya no gira alrededor tuyo, ya no valida tus opiniones, ya no calibra sus emociones en función de las tuyas. Y tú, que te habías acostumbrado a ser el sol, ahora te das cuenta de que solo eras una linterna prestada. No te estás ahogando en amor perdido, te estás ahogando en ego herido. Y es que es fácil sentirse generoso cuando alguien necesita de ti. Fácil sentirse protector cuando el otro es débil. Fácil sentirse imprescindible cuando alguien te mira como si fueras la salvación. Pero no era bondad lo que ofrecías, era identidad. Te habías convertido en su muro, porque necesitabas sentirte fuerte, necesario, superior. Y de repente, ella se construye sus propias paredes. Y tú, frente a eso, te encoges. Ya no puedes intervenir, ya no puedes salvarla. Ahora se salva sola. Y eso es insoportable. Nietzsche lo anticipó. El ser humano se aferra al poder porque confunde el control con el amor. Y no hay control más reconfortante que el que se ejerce desde el pedestal emocional. Cuando alguien depende de ti para sanar, para funcionar, para ser, tú ganas un rol que te hace sentir valioso. Pero ese valor no es genuino, es circunstancial. Está atado a la fragilidad del otro. Y cuando esa fragilidad desaparece, también desapareces tú. Te cuesta aceptar que su evolución no es traición, es libertad, que su independencia no es desamor, es madurez. Porque si ella puede vivir sin ti, entonces ¿qué eras tú? Un paso, una muleta, una estación temporal en su camino. Es ahí donde el ego se incendia y comienza la narrativa del cómo se atrevió, del después de todo lo que hice por ella, del me usó y me dejó. Pero en el fondo lo sabes, no fue crueldad, no fue abuso, fue crecimiento. Y no estás preparado para eso, porque tú aún no creces, aún estás parado en la idea de que el amor necesita necesidad. Por eso duele tanto, porque no puedes odiarla, pero tampoco puedes dejar de resentirla, porque en el fondo, desearías que aún te necesitara,
aunque eso significara que siguiera rota. Y ese pensamiento te devora. La herida narcisista no es solo dolor, es humillación. Es mirar al espejo y darte cuenta de que tu valor era prestado, de que el pedestal que ocupabas se sostenía sobre el miedo, la inseguridad y la dependencia de otra persona. Y ahora que eso ya no existe, te toca aprender a ser valioso por ti mismo, sin que nadie te necesite, sin que nadie te adore, sin que nadie gire en torno a ti. Y eso, para muchos, es el verdadero infierno, porque implica empezar de cero, reconstruirte sin aplausos, ser tú mismo sin testigos. ¿Puedes existir sin que nadie te necesite? ¿Puedes amar sin esperar ser indispensable? ¿Puedes aceptar que la libertad del otro no te quita nada y quizá te muestra todo? Eso es lo que arde cuando ella ya no te necesita. No es ella, eres tú. Creíste que el amor era un contrato, que si cumplías con ciertos términos, estar presente, ser protector, proveer cierta estabilidad, entonces el otro estaba obligado a quedarse. Pensaste que con ser suficiente bastaba, que si hacías las cosas bien, entonces ella no tendría razones para irse. Pero no sabías que el amor real no entiende de contratos, no entiende de garantías, y sobre todo, no responde a la lógica del control. El problema no fue que la relación terminara. El verdadero infierno empezó cuando te diste cuenta de que no tenías el poder que creías tener. Tu error fue pensar que eras el centro, que tenías el control emocional de la historia, que si eras un buen hombre, si eras leal, si no fallabas, entonces ella se quedaría para siempre, como si el amor se comprara con conducta, como si la permanencia fuera la recompensa por hacer las cosas bien. Pero no, nadie se queda por obligación. Y lo más cruel, nadie se queda si ya no hay necesidad. Ahí empieza el desmoronamiento interno. No cuando ella se va, sino cuando lo hace sin remordimiento. Cuando no hay reproches, ni escenas, ni lágrimas. Cuando solo hay distancia y paz. Como si no hubiera sido esencial. Como si tu presencia, durante todo ese tiempo, no hubiese sido más que un puente hacia algo más grande que tú. Y eso es lo que te rompe. No puedes comprender cómo alguien puede simplemente soltarte. Cómo puedes seguir viviendo, creciendo, reconstruyéndose, sin siquiera mirar atrás. Pero el amor que se sostenía en la necesidad no era amor, era dependencia. Era un equilibrio artificial. Y cuando ella aprendió a sostenerse sola, ese equilibrio se rompió. Tú creíste que eras indispensable, pero el amor no necesita de la necesidad para existir. El amor verdadero es elección, y si alguien puede elegir quedarse, también puede elegir irse. Eso es lo que no te enseñaron. Te enseñaron que ser el bueno era suficiente, que si eras constante, atento, mejor que los demás, entonces te ganarías un lugar permanente en la vida del otro. Pero la verdad es que la bondad sin conexión, sin presencia real, sin evolución compartida, se vuelve irrelevante. No porque no tenga valor, sino porque no basta. En el fondo, tú no querías amor, querías certeza, querías garantía, querías sentir que tenías el poder de hacer que el otro se quedara. Pero cuando esa certeza se derrumba, cuando ves que ella no te necesita, te das cuenta de que todo ese tiempo estuviste negociando con una ilusión. Creíste que tenías el control porque ella te pedía cosas, te necesitaba emocionalmente, buscaba tu guía, y eso te alimentaba, te hacía sentir útil, te daba identidad. Pero ahora que no lo hace, ahora que ya no gira en torno a ti, te das cuenta de que no era amor lo que te sostenía, era poder. Y ese poder ya no está. Nietzsche lo anticipó en cada línea de su pensamiento. El verdadero dolor humano no viene de la pérdida, sino del derrumbe de las ilusiones que nos sostenían. Lo que te aplasta no es su ausencia, es que ya no tienes el rol que creías eterno. Ya no eres el que salva, el que cuida, el que provee. Ahora eres solo un recuerdo, una página pasada, un exalgo, y frente a eso, muchos caen en la trampa de la reconquista, de la manipulación emocional, del voy a demostrarle que aún me necesita. Pero lo que no entienden es que eso ya es inútil, porque ella ya no busca salvadores, ya no quiere un centro externo, ahora gira en torno a sí misma. Y tú puedes seguir obsesionado con volver a ese pedestal, o puedes entender, por fin, que el control es solo una ilusión infantil, que el amor no es algo que se atrapa ni se obliga, que nadie está obligado a quedarse, por mucho que tú hayas dado,
Lo único que te queda es mirarte de frente, despojado de roles, despojado de expectativas, y preguntarte si puedes existir más allá de ser necesitado, si puedes amar desde la libertad y no desde el miedo al abandono, porque mientras sigas buscando el control, solo atraerás dependencias, y eso no es amor, es ego camuflado. Y el ego, como todo lo frágil, tiembla cuando el otro deja de necesitarte. Hay una escena que el ego masculino no está preparado para presenciar. Ella levantándose sola, sin ayuda, sin drama, sin necesitarte, no porque te haya dejado de querer, sino porque aprendió a vivir sin ti. Y eso, aunque no lo digas, aunque intentes minimizarlo, te duele más que cualquier ruptura, porque lo que se rompe no es el vínculo, sino la idea que tenías de ti mismo. Desde pequeños, nos entrenan para ser indispensables, para creer que el valor de un hombre se mide en función de cuán necesario es para los demás. Nos enseñan a proteger, a cargar, y sin darnos cuenta, empezamos a construir relaciones donde ser necesitados se vuelve la única forma que conocemos de ser amados. Entonces llega ella, la que te pedía consejo, que te confiaba sus miedos, que te hacía sentir fuerte, válido, central, no por manipulación, sino porque en ese momento te necesitaba. Pero las cosas cambian, el dolor cambia, las pérdidas educan, la soledad enseña, y sin darte cuenta, esa mujer que solía mirarte como guía, empieza a mirarse a sí misma. Y ahí empieza tu desestabilización. Ya no recurre a ti para tomar decisiones. Ya no se quiebra en tus brazos cuando todo se cae. Ya no se apoya en tu hombro como antes. No porque te haya reemplazado, sino porque ya no te necesita. Y eso, en el fondo, te aterra. Porque si ya no te necesita, entonces, ¿quién eres tú? Tu identidad colapsa. Porque confundiste amor con dependencia. Porque creías que mientras ella te necesitara, tú tendrías asegurado un lugar. Pero el amor auténtico no depende de necesidades, sino de elecciones. Y esa libertad es insoportable. Te enseñaron que debía ser el pilar, el salvador, el centro de gravedad. Pero nadie te dijo lo que pasa cuando ese centro deja de ser necesario. Nadie te advirtió que el verdadero poder es ser prescindible y aún así ser elegido. Que lo más fuerte que puedes ser no es indispensable, sino acompañante voluntario en una historia donde ya no eres el protagonista. Ella aprendió a sostenerse sola, a decidir sin pedir permiso, a llorar sin mostrarlo, a reconstruirse sin exhibir las grietas. Y eso te desconcierta, porque tú seguías creyendo que sin ti, ella se vendría abajo. Pero no se vino abajo, se levantó más firme, más entera, más ella. Y ahí es donde comienza tu resentimiento silencioso. No lo dices, pero lo piensas. ¿Por qué ya no me necesita? ¿Por qué me deja afuera de su nueva vida? ¿Por qué no vuelve a pedir ayuda como antes? Porque en el fondo no extrañas su amor, extrañas tu rol, extrañas ser importante, extrañas sentir que sin ti, el mundo de alguien se caía. Y ahí está la trampa, porque esa no es una herida de amor, es una herida de ego. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder como el motor detrás de toda acción humana, no el poder de dominar a otros, sino el poder de afirmarse, de sostenerse, de ser uno mismo sin depender de la mirada ajena. Ella alcanzó eso, y tú aún no. Ella ya no te necesita, y eso no debería ser una amenaza, pero lo es, porque nunca aprendiste a amar sin depender de tu utilidad, porque nunca construiste una identidad más allá del yo te salvo. Entonces, cuando ya no hay nada que salvar, sientes que no tienes nada que ofrecer. Pero eso es una mentira, porque si solo vales por lo que das, si solo existes cuando eres indispensable, entonces nunca fuiste tú quien estaba en esa relación, fue tu función. Y ahora que la función ha caducado, te ves desnudo. Ahora el desafío no es reconquistarla, no es hacer que vuelva a necesitarte. El desafío real es convertirte en alguien que pueda amar sin poseer, que pueda acompañar sin controlar, que pueda respetar la autonomía ajena sin sentir que eso lo reduce. La independencia de ella no es una traición, es un logro. Y si te duele tanto, quizás sea hora de dejar de preguntar ¿por qué ya no me necesita? Y empezar a preguntarte ¿por qué necesito que me necesiten para sentir que valgo algo? Porque el amor más poderoso no nace de la necesidad, nace de la libertad. Y si no puedes soportar que alguien elija ser libre a tu lado, entonces lo que sentías no era amor,
Era miedo a quedarte solo con quien realmente eres. Antes, el silencio era una estrategia, una pausa tensa antes de la tormenta. Sabías que después de cada discusión, de cada herida, venía el mensaje, la llamada, el hablemos, el te extraño, una súplica envuelta en orgullo, un intento, aunque torpe, de volver al centro, a ti. Pero ahora, nada. El silencio ya no es puente, es frontera. Y en esa nueva realidad, algo se desmorona dentro de ti. Porque no hay castigo más cruel que la indiferencia de quien supo amarte intensamente. No hay infierno más ácido que ver a alguien que lloró por ti, dormir en paz sin ti. Ella ya no suplica, y eso te quema. No porque quieras que sufra, no porque desees que vuelva de rodillas, sino porque, en el fondo, tú tampoco has sanado. Porque aún esperas que lo que fue intenso, lo que parecía eterno, lo que alguna vez te hizo sentir imprescindible, siga teniendo eco. Que te duela a ti, pero también a ella. Que no seas el único en la ruina emocional. Pero no, ella ya no está en ruina, está en calma. Y esa calma te confronta, porque mientras tú sigues desordenado por dentro, ella empieza a ordenar su mundo sin ti. Ya no escribe indirectas, ya no publica canciones tristes, ya no pregunta por ti a tus amigos, ya no aparece en tus lugares. Y lo más brutal de todo, ya no espera nada de ti. Y es ahí donde se manifiesta tu verdadero infierno, no en su partida, sino en su permanencia, sin ti, porque sigue aquí, en el mismo mundo, cruzando las mismas calles, viendo el mismo cielo, pero ya no te mira, ya no gira alrededor tuyo. Y no hay castigo más devastador para el ego que perder el eje de alguien y ver que el mundo de esa persona sigue funcionando perfectamente. Antes, el conflicto al menos te hacía presente. Las peleas, los reclamos, los llantos, eran señales de vida, eran muestras de que aún importabas, que había algo pendiente, que todavía eras tema, aunque fuera desde el dolor. Pero ahora no eres ni tema, y eso te pulveriza, porque nunca supiste lidiar con la desaparición limpia, con la ausencia que no grita, que no dramatiza, que no se vuelve novela, solo se vuelve silencio. Un silencio sereno, definitivo, cruel en su elegancia. Antes pensabas que el amor era ruido, que mientras más pasión, más escándalo, mientras más herida, más promesa de reconciliación. Pero ella te enseñó otra cosa, que el amor real también sabe irse en paz, que no todo final necesita una explosión. A veces basta con cerrar la puerta sin hacer ruido y no volver nunca más. Y ahora tú estás ahí, en el otro lado del muro, escuchando un silencio que no es espera, viendo cómo ella florece sin mirar atrás, cómo se ríe, cómo avanza, cómo construye. Y no puedes evitar sentir que el tiempo está haciendo con ella lo que tú no supiste hacer. Repararla. Ese es el infierno del que ya no suplica. El infierno de ver que tu nombre ya no duele, que tu recuerdo no pesa, que el lugar que ocupabas ya no se siente vacío, porque fue cubierto por algo más esencial, ella misma. Y te quedas ahí, con la pregunta que nunca quisiste hacerte. ¿Y si ella nunca fue débil? ¿Y si lo que tú confundiste con dependencia era simplemente amor? ¿Y si la que supo amar de verdad fue ella? Y el que siempre necesitó más fuiste tú. Es duro, sí, porque duele que ya no duela. Duele que ya no te esperen, que ya no te necesiten para estar bien. Pero ese dolor es necesario, porque es el que revela la verdad que evitabas. No era ella la que no podía sola. Eras tú el que no podía sin sentirse necesario. Y ahora que ella ya no suplica, no lo tomes como una humillación. Tómalo como una oportunidad, una invitación brutal, pero honesta, a dejar de mendigar importancia y empezar a construirte desde algo más real que el ego. Porque si no aprendes a ser tú mismo sin que te necesiten, estarás condenado a buscar relaciones donde te imploren, en vez de encontrar a alguien que te elija libremente. Y créeme, no hay mayor infierno que ese. Ahora estás solo, no necesariamente sin gente, pero sí sin ella, sin esa mirada que alguna vez te sostuvo, sin esa rutina compartida, sin ese punto de referencia que te hacía sentir importante solo por existir. Ahora no hay drama, no hay mensajes, no hay señales, solo tú y el eco de lo que fuiste cuando estabas con ella. Y es en ese eco donde comienza lo más difícil, responder a la pregunta que siempre evitaste. ¿Alguna vez te amó realmente? O peor aún, ¿alguna vez la amaste tú? ¿O simplemente necesitabas ser amado? Porque sí,
Ella se fue, dejó de buscarte, dejó de necesitarte. Pero tú también jugaste tu parte. Tal vez no la cuidaste, tal vez la diste por sentada, tal vez confundiste su entrega con una garantía. Y ahora que esa entrega ya no existe, te das cuenta de que nunca supiste qué hacer con ella. Es fácil sentirse víctima cuando alguien se va. Más difícil es aceptar que el abandono no siempre empieza con una puerta que se cierra, sino con actitudes cotidianas, con indiferencia, con distancia emocional, con una acumulación de pequeñas muertes diarias que nadie se atrevió a nombrar hasta que fue demasiado tarde. Y ahora que ella ya no te necesita, lo que sientes no es pérdida, es exposición, porque mientras estuvo, servía como espejo de tu poder, de tu influencia, de tu rol. Ahora, sin ella, el espejo se rompió, y lo que queda es una imagen distorsionada de ti mismo que no sabes cómo reconstruir. Entonces, ¿ahora qué? Ahora, la única opción real es dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro, porque si dependías de su mirada para sentirte valioso, si necesitabas su necesidad para sentirte hombre, entonces nunca fuiste libre, solo eras útil. Y nadie sobrevive siendo solo útil, porque la utilidad se reemplaza. El valor, en cambio, se construye desde dentro. El verdadero duelo no es por ella, es por lo que representaba, por esa versión de ti que solo existía a su lado. Y ahora tienes que decidir, ¿la lloras eternamente o la entierras con dignidad y te haces cargo de lo que queda? Y lo que queda, aunque no lo parezca, es potencial, porque cuando ya no te necesitan, estás frente a la única forma de amor que realmente importa. El amor que no se mendiga, el que no depende de carencias, el que no exige ser salvado, ni busca ser imprescindible, el que se elige libremente. ¿Estás listo para eso? Porque lo fácil es buscar reemplazo, buscar a otra que te mire como ella lo hizo antes, repetir el ciclo, alimentar el ego, volver a sentirte el centro por un rato, pero eso solo alarga la agonía. Solo retrasa la confrontación. Lo difícil, lo que casi nadie hace, es reconstruirse, no para volver a ser necesario, sino para volverse valioso, para que si alguien elige quedarse, no lo haga porque te necesita, sino porque te admira, porque te respeta, porque ve en ti a alguien que también se basta a sí mismo. Y eso exige algo brutal: renunciar a la idea de que el amor debe doler para ser real, que el amor solo existe si alguien se desvive por ti, que el silencio es castigo, porque a veces el silencio es madurez, y el adiós es crecimiento, y el ya no te necesito no es desprecio, es evolución. Así que ahora te toca, no a ella, a ti. Tú decides si usas esta pérdida como excusa para endurecerte y cerrarte, o como fuego para purificarte y transformarte, porque de eso se trata, no de volver a ser lo que eras, sino de convertirte en alguien que no dependa de la necesidad ajena para sentirse completo. No porque quieras vengarte, no porque quieras demostrar nada, sino porque entiendes, por fin, que el amor no se suplica, se comparte, que el vínculo más fuerte no nace de la dependencia, sino de la libertad. Y si algún día ella vuelve a cruzarse en tu camino, que te encuentre distinto, no más frío, no más distante, sino más claro, más íntegro, más tú, no para que se arrepienta, sino para que, si te elige de nuevo, lo haga sin necesidad y solo con deseo. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.